el programa. A ver, vamos a ver bien. Entonces, ahora sí está grabando. Entonces, como habíamos indicado en la presentación, en este video, lo que vamos a hacer es mostrar cómo se realiza el cálculo, ¿no?, de una medida de posición que es sumamente importante, que son los quintiles. Y también vamos a ver en este mismo video algunos cálculos para los deciles y algunos cálculos también para los percentiles. Entonces, vamos a irnos a nuestro documento, ¿no? Entonces, acá eh, vamos a irnos a Excel. ¿Se está viendo Excel? Hola. Sí se está viendo, doctor. Ya. Bien. Entonces nosotros hemos dicho, a ver, acá tenemos, y esto lo vamos a hacer también con otro color para que no tengamos problema. Vamos a darles acá otro color a los cuartiles. Vamos a darles este color, por ejemplo, ahí. Bien. Entonces los cuartiles, bueno, esas son las clases y hemos definido, ¿no? Bien, ahora nosotros vamos a tener, hemos dicho que vamos a tener cuatro quintiles. Entonces, vamos a tener los cuatro quintiles, ¿no? Inicialmente acá, ¿no? Entonces, vamos a poner, por ejemplo, el quintil 1, que va a ser entonces acá K sub 1, ¿no? Entonces, K sub 1 va a ser, entonces, K sub 1 es el primer quintil, y hasta el primer quintil tiene que ir un 20%. Bien, entonces vamos a colocar ahí. Luego vamos a copiar y vamos a pegar. Sería el segundo, el tercero y el cuarto. Bien. Entonces vamos a tener acá los cuatro quintiles, ¿no? Este sería el segundo quintil. Entonces lo que va a cambiar acá va a ser que vamos a tener dos. Es el segundo quintil, pero eso va a ir ¿hasta cuánto? Hasta un 40%, ¿no? Luego vamos a tener el tercer quintil, que tiene que ir entonces un acumulado hasta un 60%. Y finalmente tenemos acá el cuarto quintil, que tiene que tener un acumulado hasta 80, ¿no? Hasta 80. Bien. Ahora acá nosotros vamos a colocar justamente eso ahí. Entonces vamos a poner, aquí tenemos los quintiles, las clases de los quintiles. Bien. Entonces, por ejemplo, el primer quintil es hasta el 20%. ¿En qué clase estará hasta el 20%? Fíjense, la primera clase está yendo de 0% a 27%. Entonces, esta es la clase donde está el primer quintil, ¿no? El segundo quintil tiene que ir hasta 40. Hasta 40. Entonces, ¿ese dónde está? Está acá, en esa clase. Ahí está, ¿no? Pero también ahí, en esa clase, está este tercero, que es 60, ¿no? Fíjense, acá está entre 27.5 y 65, está 40, un acumulado de 40, pero también está el acumulado de 60. Entonces, también esto lo vamos a llevar. Entonces, acá vamos a tener que esta clase tiene dos quintiles, ¿no? Entonces, esta clase tiene dos quintiles, el quintil 2 y el quintil 3. Bien, ahora, ¿dónde estará la clase del cuarto quintil? Va a estar hasta un acumulado de 80%, y fíjense, acá tenemos desde 65% a 82.5%. Entonces, acá esa es la clase del cuarto quintil. Entonces, estos serían los quintiles. Entonces, nosotros vamos acá y podemos colocar ahora con otro color, ¿no? Podemos colocar con otro color, ¿no? Bueno, acá tenemos que cambiar. Hemos hecho todo esto y vamos a cambiar así. Bien. Ahora vamos a ver si podemos. Ya, entonces lo que tenemos que cambiar es acá.
Bien, entonces vamos a tener entonces los quintiles, ¿no? Entonces tenemos acá los quintiles. Tenemos los quintiles. En esta otra clase tenemos el segundo quintil y también tenemos el tercer quintil en la misma clase, ¿no? Y en esta última, en la clase número 3, tenemos el cuarto quintil. Bien, eso sería entonces. Ahí tenemos entonces localizado la clase de cada uno de esos cuatro quintiles, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que acá la clase número 2, la clase número 2 aloja al segundo quintil y también al tercer quintil, ¿no? Bien, entonces ahora nosotros nos vamos a ir acá y vamos a ir calculando los quintiles, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar, acá pusimos en el anterior A cuartiles y ahora vamos a poner B, eh, B, cálculo de los quintiles. Los quintiles. Bien, entonces tenemos acá los quintiles, ¿no? Entonces, ahora la formulita que tenemos acá de los quintiles va a ser similar, hemos dicho, ¿no? Al que tenemos, por ejemplo, acá, ¿no? Acá. Es la misma fórmula. Entonces nosotros vamos a cambiar acá y vamos a colocar, por ejemplo, vamos a colocar acá el primer quintil, ¿no? Entonces, a ver, vamos a colocar la formulita, que es lo único que vamos a cambiar. Lo único que vamos a cambiar acá, ¿no? Tenemos entonces el primer quintil, ¿no? Entonces vamos a llamar acá el primer quintil, ¿no? El primer quintil, bien. Entonces el primer quintil va a ser entonces K sub 1, ¿no? Ese es el primer quintil. K sub 1, entonces acá vamos a cambiar. K sub 1 va a ser igual al límite inferior de la clase del primer quintil, más, ahora aquí, hasta el primer quintil, ¿cuánto tiene que ir? Solamente tiene que ir 0,2, 0,2, el 20%, entonces multiplica 0,2 por n. Acá tenemos frecuencia absoluta acumulada antes del primer quintil, ¿no? Esta es la frecuencia absoluta de la clase del primer quintil y multiplicado por el intervalo de clase, ¿no? Entonces, acá entonces también vamos a cambiar algo. Esto va a ser entonces el primer quintil, ¿no? Entonces, el límite inferior de la clase del primer quintil, ¿no? Entonces, vamos acá. Bien. Número de observaciones, eso no va a cambiar. Acá tenemos frecuencia absoluta acumulada antes del primer quintil, tiene que ser acá, antes del primer quintil. Bien, antes del primer quintil. Esta es la frecuencia absoluta. Bueno, aquí teníamos que haber cambiado. K sub 1. Y aquí también cambiamos K sub 1, ¿no? Que va a ser la frecuencia absoluta de la clase del primer quintil, ¿no? Esto es también del primer quintil, ¿no? Y acá tenemos entonces posteriormente el intervalo de clase. Entonces acá tenemos para nosotros ahora el primer quintil. Bien, entonces a ver, veamos nuevamente la formulita, ¿no? ¿Qué es lo único que está cambiando? Acá tiene que ser 0,2 por n, ¿no? Esta es la frecuencia absoluta acumulada antes de la clase del primer quintil, dividido entre la frecuencia de la clase del primer quintil. Este es el límite inferior de la clase del primer quintil y todo eso multiplicado por el intervalo de clase. Bien, entonces ahora vamos a calcular el primer quintil. Y tenemos que irnos a la clase del primer quintil. A ver, vamos a ver ahora cuál es la clase del primer quintil. Nosotros tenemos acá justamente. La clase del primer quintil es esta, la primera clase. Entonces, el límite inferior va a ser ese valor, ¿no? El límite inferior de la clase. Ahora tenemos que tener más. Entonces, acá vamos a ver. Ahora tiene que ser 0,2 simplemente multiplicado por n. Ahí tenemos n, ¿no? Que son los 40 datos. Menos
menos. Ahora dice la frecuencia absoluta acumulada antes de esta clase, pero como esta es la primera, entonces el antes es 0, no hay nada. Y luego tenemos entonces, cerramos esto. Ahora, dividido, ¿no? Tenemos que dividir eso entre, hemos dicho, la frecuencia absoluta de la clase del primer quintil, que sería este valor, ¿no? Cerramos y multiplicamos ahora por el intervalo de clase, pero el intervalo de clase solamente es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior, entonces vamos a tener límite superior menos límite inferior. Entonces ahí tenemos la marca de clase. Y este sería entonces nuestro valor ahora, ¿no? Nuestro primer quintil. 24.12, 24.12, entonces vamos a colocar acá, 24.12 partes por millón de concentración de monóxido de carbono, ¿no? Entonces, ya tenemos el primer quintil. ¿Y cómo podemos hacer también otra interpretación? Podemos decir que en la interpretación, ¿no? Entonces, un 20%, un 20% de los datos, un 20% de los datos de la concentración de monóxido de carbono, ¿no? Entonces decimos que un 20% de los datos de la concentración de monóxido de carbono presentan valores, ¿no? Menores o iguales a 24.12 partes por millón, ¿no? Entonces, un 20% de los datos de la concentración de monóxido de carbono presentan valores menores o iguales a 24.12 partes por millón de monóxido de carbono. Bien, entonces tenemos eso ahí, pero también podemos indicar nosotros en términos digamos, de una aproximación a probabilidades, aunque en este caso solamente tenemos 40 datos, pero si nosotros tuviéramos una cantidad más grande de datos, podríamos hacer una aproximación y decir la probabilidad de que X, la variable aleatoria, en este caso la concentración del monóxido de carbono, de que sea menor o igual a 24.12, 24, acá está mal, 24.12 partes por millón, ¿no? La probabilidad de que los valores de esta variable sean menores o iguales a 24.12 partes por millón va a ser igual a un 20%, En cambio, nosotros vamos a tener, vamos a colocar acá, en cambio, si nosotros tenemos ahora, ¿no? Y decimos la probabilidad de que X, los valores de esta variable aleatoria sean más bien mayores o iguales a 24.12, entonces esto va a ser un 80%, ¿no? Entonces, también esto podemos interpretar, o sea, la probabilidad de que tengamos, aquí vamos a colocar, y esto también acá, ahí, está bien. Bien, entonces vamos a colocar acá. Entonces, también podemos decir que la probabilidad de que tengamos entonces concentraciones menores o iguales a 24.12 partes por millón es un 20%, y la otra parte, la que está más a la derecha de 24.12 es un 80%, ¿no? Entonces, la probabilidad de que sean menores a 24.12 es un 20%, y la probabilidad de que sean superiores a 24.12 partes por millón es un 80%, ¿no? Entonces, ya tenemos calculado entonces el primer quintil, ¿no? El primer quintil. Bien, ahora nos vamos
Vamos a realizar, vamos a copiar y vamos a ir cambiando acá nomás. Tenemos ahora, vamos a tener el segundo quintil, ¿no? El segundo quintil. Bien, entonces vamos a colocar acá, es el segundo quintil, va a ser entonces que tenemos segundo quintil, y ese segundo quintil entonces va a ser para nosotros, vamos a ir un poco más. Segundo quintil, a ver, ahí está, sí, ahí está bien. Bien, entonces vamos a tener ahí el segundo quintil, que va a ser en nuestro caso K sub 2. Aquí tenemos K sub 2, ¿no? Entonces ahí vamos a tener el segundo quintil. Y el segundo quintil, su fórmula va a ser la siguiente. Va a ser K sub 2, ¿no? K sub 2 va a ser igual al límite inferior de la clase del segundo, ¿no? Eh, del segundo quintil, Ahora acá vamos a tener, en vez de que tengamos 0,2, eso tiene que ser ahora 0,4, porque hasta ahí es el acumulado. Hasta el segundo quintil tenemos un acumulado de 40%. Bien, entonces de la frecuencia acumulada absoluta antes de la clase del segundo quintil, esta es la frecuencia de la clase, frecuencia absoluta de la clase del segundo quintil. Bien, entonces ahí tenemos eso, ¿no? ¿Dónde vamos a tener nosotros entonces acá el límite inferior de la clase del segundo quintil, ¿no? El número de observaciones, la frecuencia acumulada antes de la clase del segundo quintil, ¿no? Y entonces vamos a ir cambiando aquí también frecuencia absoluta de la clase del segundo quintil. Acá. Bien, entonces vamos a tener nosotros acá, bueno, esto vamos a borrar. Bien, entonces vamos a tener, ahora este va a ser el límite inferior de la clase del segundo quintil, ¿no? Frecuencia absoluta acumulada antes del segundo quintil también acá. Segundo quintil. Entonces vamos a colocar acá. Es el segundo quintil. Bien. Ahora, frecuencia absoluta de la clase del segundo quintil también acá. Segundo quintil. Bien, y el intervalo de clase, ¿no? El intervalo de clase. Entonces ahora vamos a calcular acá, este va a ser entonces nuestro segundo quintil, K sub 2, y esta va a ser su celda. Entonces nos vamos igual, y nos vamos a ver ahora dónde está la clase del segundo quintil. Ahí teníamos en una columna definidas las clases. Vamos a ver, acá tenemos entonces. ¿Cuál es la clase del segundo quintil? El segundo quintil está en esa clase, por lo tanto, su límite inferior va a ser ese que tenemos ahí, inferior. Ahora vamos a tener más, ahora tenemos paréntesis. Ahora tenemos que tener ahí la multiplicación, hemos dicho, como es el segundo quintil, de 0.4 por n. Y n, acá tenemos este 40, ¿no? Bien, cerramos, menos la frecuencia absoluta acumulada, dice, antes de la clase del segundo quintil, entonces será ahora ese valor, ese es antes, ¿no? Cerramos ahí, y vamos a tener dividido ahora entre la frecuencia absoluta, dice, de la clase del segundo quintil, y su frecuencia absoluta acá sería ese valor, ¿no? Entonces cerramos, y multiplicado por el intervalo de clase. Y el intervalo de clase solamente va a ser la diferencia entre un límite superior menos su límite inferior. Bien. Entonces, este será el valor de nuestro segundo quintil. Entonces, 40.89 partes por millón tiene que estar en la segunda clase. A ver, veamos si eso es así. 40.89
y justamente está 40.89, está dentro de 31.7 y 59.13. Entonces, eso significa que el cálculo del segundo quintil está bien. También podemos ver el primer quintil. El primer quintil era 24.12. Entonces, podemos ver si está en la clase del primer quintil acá. Justamente está 24.12, está dentro de esta clase donde tiene un valor inferior de 4 y un valor superior de 31.7 partes por millón. Entonces, también está bien ese cálculo que hemos realizado del primer quintil. Y entonces tenemos acá el segundo quintil, y hemos encontrado un valor de 40.89 partes por millón. Entonces tenemos que estar seguros de que esto va a ser numérico. Está bien, ¿ya? Entonces decimos ahora un 40%, 40%, ¿no?, de los datos de la concentración de monóxido de carbono presentan valores menores o iguales. Ahora, ¿cuánto sería? A 40, ¿no? 0.89 partes por millón. Ahí tenemos. Bien, entonces, esa sería la interpretación. 40% de los datos de la concentración de monóxido de carbono presentan valores iguales o menores a 40.98. Entonces, vamos a tener que la probabilidad de que X presente valores menores a 40.98 partes por millón, ¿no? Partes por millón, acá. Es igual, entonces, es igual a un 40%, ¿no? Entonces, a un 40%. Y la probabilidad de que sean mayores a 40.98 partes por millón, ¿no? 40.98 partes por millón, tiene que ser entonces un 60%. 60%. Entonces, en realidad, a partir de este 40.98 estamos dividiendo la curva de distribución. Tenemos los que están a la izquierda, los menores, representan el 40%. Los que están a la derecha de 40.98 partes por millón representan en conjunto un 60%. Entonces, la división se hace en función a los valores que nosotros estamos calculando, ¿no? Entonces, ya tenemos calculado también el segundo quintil. Y ahora nos vamos a ir a calcular, ¿no? Vamos a calcular acá vamos a calcular el tercer quintil. El tercer quintil. Bien, entonces vamos a ver acá. Vamos a copiar también esto acá. Entonces vamos a ver qué es lo que podemos cambiar acá del tercer quintil, ¿no? Ahora vamos a tener, va a ser el tercer quintil. Tercer quintil, ¿no? Entonces se va a hacer el quintil, esto lo podemos llevar un poco más. Y entonces va a ser, ya no va a ser K sub 2, va a ser K sub 3, ¿no? K sub 3. Entonces ese es el tercer quintil. Y en nuestra fórmula también cambiamos. Va a ser entonces 3, K sub 3. Va a ser el límite inferior de la clase del tercer quintil. Y ahora acá va a ser n multiplicado por 0.6. Acá tenemos la frecuencia absoluta acumulada antes del tercer quintil. Y tenemos acá la frecuencia absoluta de la clase del tercer quintil. Entonces tenemos acá K3. Y esa sería la formulita entonces del tercer quintil, ¿no? ¿Dónde vamos a tener ahora el límite inferior de la clase del tercer quintil? Entonces va a ser el límite inferior de la clase del tercer quintil. El tercer quintil. Bien. Número de observaciones, eso no va a cambiar. Aquí tenemos frecuencia absoluta acumulada antes de la clase del tercer quintil, ¿no? Entonces acá tenemos que cambiar esto al tercer quintil. Bien, entonces tenemos ahí el tercer quintil. La frecuencia absoluta ahora tiene que ser la frecuencia FK3, la frecuencia absoluta de la clase del tercer quintil.
del tercer quintil. Y finalmente el otro componente de la fórmula, que es el intervalo de clase, ese no va a cambiar, entonces el intervalo de clase. Y ahora tenemos entonces acá el valor de K sub 3. Perdón. Tiene que ser K sub 3 nomás. Bien. Entonces vamos a ir acá. Entonces K sub 3. Bien. Entonces, ya tenemos entonces la fórmula para el tercer quintil, ¿no? Entonces aquí la clave es saber cuál es la clase donde está alojado el tercer quintil. Eso significa dónde está la clase donde el acumulado llega hasta un 60%. Por eso estamos multiplicando acá 0,6 por n, ¿no? Bien, entonces ahora nos vamos, acá esta es la celda, y nos vamos a ver dónde está la clase del tercer quintil. ¿Dónde estará la clase del tercer quintil? Bien, la clase del tercer quintil es también la misma clase, ¿no? La misma clase. Entonces vamos a tener acá que el límite inferior va a ser 31.7, y aquí vamos a tener entonces más, paréntesis. Aquí tenemos entonces, ahora tenemos que multiplicar 0.6 por n, que sería 40. Bien. Menos la frecuencia absoluta acumulada, dice, antes de la clase del tercer quintil. Entonces, antes va a ser ese, porque este está en la segunda clase está también el tercer quintil, entonces va a ser 11, ¿no? Y todo eso dividido entre la frecuencia absoluta de la clase que aloja al tercer quintil, que sería su frecuencia absoluta 15, ¿no? Entonces, cerramos esto y tenemos que multiplicar por el intervalo de clase, pero el intervalo de clase solamente es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Entonces, vamos a tener acá 31.7 menos 4, ¿no? Entonces, ahí tenemos eso. Y entonces, este sería nuestro resultado, ¿no? 55.64. Y ahora veamos si 55.64 está en esa clase, en la clase acá. Fíjense, entre 31.7 y 59.3, dentro de esta clase está 54.9 que nosotros hemos calculado acá, ¿no? Mejor dicho, 55.64. Entonces, 55.64 está dentro de 31.7 y 59.3, por lo tanto, entonces el cálculo del tercer quintil está bien, ¿no? Está bien ahí. Entonces, ahora nos vamos a ver el valor, 55.64 partes por millón. Entonces, ahora decimos en la interpretación, un 60% de los datos de la concentración de monóxido de carbono presentan valores menores o iguales a 55.64 partes por millón, ¿no? Ahí. Entonces, un 60% de todos los datos, ¿no? De esta variable concentración de monóxido de carbono en partes por millón presentan valores que son menores o iguales a 55.64 partes por millón. Eso significa que si nosotros n lo hacemos cada vez más grande, que la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual a 40. Ahora aquí tenemos que cambiar, ya no tiene que ser este valor, acá tiene que ser la probabilidad de que sea x, la variable aleatoria, menor o igual a 55.64 partes por millón. Bien, ¿y eso cuánto va a representar hasta ahí? El 60%, hasta ahí está el 60%, ¿no? Entonces vamos a tener ahora que la probabilidad de que x presente valores mayores o iguales a 55.64 partes por millón, ¿no? Va a ser igual entonces acá a un 40%, ¿no? Entonces, esa sería la interpretación
del tercer quintil, el que abarca hasta un acumulado de 60%, ¿no? Entonces, la probabilidad de tener valores menores o iguales a 55,64 partes por millón de monóxido, la concentración de monóxido de carbono, es igual a un 60%, y la probabilidad de tener valores mayores a este tercer quintil, que es 55,64 partes por millón, va a ser de un 40%, ¿no? Entonces ya tenemos los tres quintiles, ¿no? Y lo que nos falta ahora es simplemente hacer el cálculo del último quintil, ¿no? Del último quintil. Entonces nosotros vamos a colocar acá, ¿no? Acá vamos a colocar entonces, esta es la fórmula para el cuarto quintil, ¿no? Entonces ahí tenemos la formulita del cuarto quintil. Bien, entonces aquí, entonces el cuarto quintil va a ser K sub 4, ¿no? K sub 4, ¿no? Bien, entonces ahora tenemos K sub 4, que va a ser el cuarto quintil, K sub 4, va a ser igual al límite inferior de la clase del cuarto quintil, más, ahora acá va a ser, no va a ser 0,6, acá va a ser 0,8 por n, ¿no? Y vamos a tener también la frecuencia absoluta acumulada antes del cuarto quintil. Aquí tenemos frecuencia absoluta acumulada del cuarto quintil también, y multiplicado por el intervalo de clase, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a tener entonces acá? Vamos a tener el límite inferior de la clase del cuarto quintil. Cuarto quintil. Entonces ahí tenemos el cuarto quintil, ¿no? Número de observaciones, eso no va a cambiar. Esta es frecuencia absoluta acumulada antes de la clase del cuarto quintil, ¿no? Y por lo tanto también aquí vamos a colocar cuarto quintil. Bien. Tenemos ahora aquí la frecuencia absoluta también de la clase del cuarto quintil. El cuarto quintil. Y ahora tenemos el intervalo de clase. Bueno, ese no va a cambiar. Esa sería nuestra formulita ahora para el cuarto quintil, ¿no? Entonces vamos a decir nosotros ahora K sub 4, ¿no? Entonces acá vamos a decir K sub 4, es el cuarto quintil, va a ser igual. Entonces ahora, cuando colocamos igual, ¿dónde tenemos que irnos? Tenemos que irnos ahora a la clase donde está el cuarto quintil. Entonces vamos a ver en qué clase se encuentra el cuarto quintil. Bien, acá está el cuarto quintil, que es su clase, entonces la clase 3. Este es el límite inferior, 59,3. Ahora vamos a colocar más, entre paréntesis, y ahí tenemos ahora tenemos ahí 0,8 por n. ¿Y n cuánto es? 40. Bien, está bien, entonces ya tenemos eso. Menos la frecuencia absoluta acumulada, dice, antes de la clase del cuarto quintil. Entonces, antes va a ser la clase 2, ¿no? Y todo eso, entonces, vamos a tener ahí. Y todo eso dividido entre la frecuencia absoluta, dice, de la clase del cuarto quintil, que sería entonces este valor. Ese valor. Bien, y eso multiplicado por el intervalo de clase. Y el intervalo de clase simplemente es la diferencia entre el límite inferior, mejor dicho, límite superior menos el límite inferior de cualquiera de las clases. Entonces vamos a tener acá ese valor, y este sería entonces nuestro cuarto quintil. Nuestro cuarto quintil entonces tiene un valor de 83,05 partes por millón. Y si nosotros vemos acá, vamos a ver si está 83 dentro de esa clase. Fíjense acá, entre 59,3 y 87 partes por millón, justamente está el valor de 80. Entonces está bien el cálculo, ¿no? El cálculo de este valor,
que nosotros hemos obtenido, que es de 83.05 partes por millón. Están dentro de la clase. Bien, entonces decimos ahora en la interpretación, un 80% de los datos de la concentración, ¿no? Presentan valores menores o iguales a, entonces acá tenemos que tener a 83.05 partes por millón. Bien, entonces, esa es la interpretación. Y en términos ya de probabilidades, podemos decir que la probabilidad de que los valores sean menores o iguales a 83.05, ¿no? Van a ser igual entonces a un 80%. 80%, ¿no? Esa es la probabilidad de que tengamos valores de concentración de monóxido de carbono menores o iguales a 83.05 partes por millón. Y también en su correspondencia complementaria, en su complementariedad, vamos a tener que la probabilidad de que X presente valores mayores a 83.05 partes por millón, ¿no? Es igual entonces ahora eso a un 20%, es igual a un 20%. Bien, entonces, esos serían los cálculos que nosotros necesitamos saber, el procedimiento para calcular los quintiles, los quintiles. Entonces, tenemos ahí los 4 quintiles, hemos calculado, hemos interpretado también los valores que hemos calculado en relación siempre a esta variable aleatoria con la que nosotros estamos trabajando, que es la concentración de monóxido de carbono en partes por millón en las refinerías, eso ya hemos explicado también más en un video anterior, en las refinerías y también en la entidad de fiscalización de la calidad del aire en Estados Unidos, ¿no? Bien, entonces vamos a tener esos valores, ¿no? Pero hemos dicho nosotros que acá también podemos tener los deciles, entonces vamos a colocar acá los deciles, ¿no? Y entonces no vamos a hacer todos los deciles, ¿no? Entonces vamos a hacer solamente, acá tenemos los B. Entonces acá estos quintiles van a ser ahora deciles, y hemos dicho que esos se dividen en 10 partes, ¿no? Entonces vamos a ver acá. Entonces tenemos ahí los deciles. Bien, entonces vamos a suponer nosotros que los deciles, ¿cuántos valores tienen? Tienen 9 valores, ¿no? Yo quiero encontrar, por ejemplo, entonces tenemos 9 valores, tenemos el primer decil, el segundo decil, el tercer decil, el cuarto decil, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo y el noveno decil. Entonces, para dividir un conjunto de datos en 10 partes iguales, entonces nosotros tenemos los deciles, ¿no? Entonces vamos a tener cada 10%, entonces tenemos 10%, el otro va a ser hasta 20%, el otro va a ser hasta 30%, el otro hasta 40% y así sucesivamente. Por ejemplo, nosotros vamos a encontrar el primer decil. A ver, el primer decil, ¿cómo sería el primer decil? Entonces vamos a colocar acá primer decil. Bien, entonces ahora vamos a tener el primer decil, ¿no? Y el primer decil nosotros lo vamos a colocar como D sub 1, ¿no? Entonces ese va a ser, digamos, la nomenclatura que vamos a colocar acá. Entonces, eso es entonces acá D sub 1, ¿no? D sub 1. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos pedirían el primer decil, entonces este que de acá hemos dicho que va a ser D sub 1, el límite inferior de la clase del primer decil, entonces colocamos acá D1, ¿no? Entonces acá vamos a tener ahora ya no 0,5, sino vamos a tener 0,1, 0,1. Por n menos la frecuencia absoluta acumulada antes del primer decil,
antes del primer decil, dividido entre la frecuencia de clase, ¿no? De la frecuencia de clase del primer decil. Bien, entonces, eso sería lo que tendríamos ahí. Entonces, vamos a tener acá el límite inferior de la clase del primer decil, acá. Entonces, vamos a tener el límite inferior de la clase del primer decil. Bien, entonces aquí ya tenemos el primer decil. Número de observaciones no va a cambiar. Acá también tenemos que cambiar. Va a ser número, mejor dicho, frecuencia absoluta acumulada antes del primer decil. Del primer decil, ¿no? Entonces vamos a tener acá. Ese sería. Y aquí vamos a tener la frecuencia absoluta acumulada también del primer decil. Entonces, frecuencia absoluta acumulada de la clase del primer decil. Entonces, vamos a tener acá el primer decil. Bien, entonces tenemos la fórmula y podemos calcular entonces, vamos a calcular entonces acá, vamos a calcular bueno, ahí, vamos a calcular entonces el primer decil de sub 1, ¿no? De sub 1, partes por millón también. Entonces decimos, a ver, ahora, ¿dónde se encontrará el D sub 1? Eso vamos a ver ahora las clases, ¿no? Eso vamos a ver acá. Vamos a tener entonces otra columna. Aquí vamos a tener otra nueva columna. Bien, donde vamos a tener entonces a los deciles, ¿no? Entonces vamos a tener ahí a los deciles. Entonces vamos a tener deciles. Bien. Y vamos a tener nosotros entonces acá, ¿no? Vamos a tener las formulitas, insertamos. Bien, entonces vamos a tener acá. Vamos a tener entonces acá. Bien, entonces vamos a tener acá esa fórmula. Bien, entonces esta fórmula, ¿no? El valor que tenemos aquí, mejor dicho, del primer decil, D sub 1, Entonces vamos a ver dónde está localizado. Luego vamos a tener también a partir de esto, a partir de este D sub 1, vamos a tener otro valor acá. Vamos a copiar y vamos a ir pegando. Entonces aquí vamos a tener, ¿cuál va a ser el valor de sub 1? Entonces vamos a colocar acá, perdón, ahí, ¿no? Entonces, de sub 1, entre paréntesis, tenemos que poner, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser hasta un 10%, ¿no? Hasta un 10%, entonces acá va a estar 10%, ¿no? El segundo el segundo, entonces va a estar acá, ¿no? En D2, y va a estar entonces hasta un porcentaje del 20%, hasta un porcentaje del 20%, ¿no? Entonces aquí vamos a tener hasta un porcentaje del 20%, aquí tenemos el segundo decil, el tercer decil va a ser entonces acá. Entonces vamos a tener el decil D sub 3, que sería el decil 3, ¿no? Y que va a corresponder hasta un 30%. 30%. Entonces ya tenemos los tres deciles. Vamos al cuarto decil, ¿no? El cuarto decil va a ser entonces acá el D sub 4, y esto tiene que ir hasta acá, hasta un acumulado entonces tiene que ser de 40%. Entonces aquí también son de 10 en 10, de 10 en 10 son los cambios que se dan en los deciles. Entonces tenemos el decil D sub 4, que va a ser hasta 40%. Y luego vamos a tener acá también, ¿no? D sub 5, ¿no? Y entonces el D sub 5 tiene que ir
hasta un 50%, ¿no? Entonces también ese 50% podemos decir que ese es el valor igual a la mediana, ¿no? Es también igual al segundo cuartil, ¿no? Al segundo cuartil. Entonces tenemos de 5, ya tenemos acá. Bien, vayamos viendo a ver de estos primeros. ¿Dónde estará? Hasta el 10% está en la primera clase, está de 1, ¿no? De 2 dice hasta el 20%, también está en la primera clase, ¿no? También está en la primera clase, ¿no? Entonces tenemos ahí. Bien. La tercera clase es hasta un 30% y eso estará acá. Eso estará acá, ahí, hasta un 30%, ¿no? La cuarta es hasta un 40% y vamos a ver cuál es la clase, hasta un 40%. Este va de 27.5 hasta 65, por lo tanto acá también está el valor de 40, el valor de 40, hasta 40%, que sería el decil número 4, ¿no? El decil 5, que corresponde al 50%, fíjense, acá está el 30, el 40, el 50 también está dentro de esa clase. Entonces vamos a tener acá, vamos a tener que ampliar más esto. Entonces decimos que hasta un 50% también está en la clase 2, por lo tanto este valor también tiene que ir hasta ahí, entonces vamos a llevar, entonces tiene que ir hasta ahí. Entonces esa es la clase donde también está el, el, el decil 5, el decil 5. Bien, ya tenemos hasta el decil 5. Ahora vamos a ver acá, hasta el decil 6, ¿cuánto sería? Hasta el decil 6 sería un acumulado de 6. Sería un acumulado de 60%. Entonces, hasta un 60% sería el acumulado para este decil 6, el decil 6. Bien, y 60%, ¿dónde estará? Fíjense, acá también está en esta clase. Entonces, fíjense, varios de los deciles están agrupándose en la segunda clase. Entonces, vamos a agarrar acá. Acá tenemos entonces, y lo vamos a llevar entonces acá, ahí. Bien, entonces fíjense, en la clase 2 están alojados hasta el momento 4 deciles, ¿no? El decil 3, el decil 4, el decil 5 y el decil 6. Bien, ahora vamos a tener acá el decil 7, ¿no? Entonces vamos a decir el decil 7, ¿no? Que va a ser el que va a ir hasta tiene que ir un acumulado hasta un 70%, 70%. Bien. El otro que vamos a tener va a ser el D sub 8. El D sub 8 acá. Vamos a tener entonces el D sub 8. Esto significa que este es el octavo decil y esto tiene que ir entonces hasta un 80%. 80%, ¿no? Y luego tendríamos el noveno decil, el noveno decil de acá. Y ese noveno decil estaría yendo hasta un 90%. Entonces acá vamos a tener 90%. Bien, esos serían todos los deciles, ¿no? No hay más deciles ahí. Entonces lo vamos a cortar estos. Esto igual lo vamos a cortar. Y lo mismo este otro. Entonces solamente necesitamos ahora localizar dónde estará el 70%. El 70% va a estar en esta clase, ¿no? Entre 65% y 82.5 aloja al 70%. El 80% también se aloja en la misma clase acá. Ahí también está el 80%, está entre 65% y 82.5%. Y finalmente vamos a tener el último decil, que va a estar en esta clase, en la clase que va
aquí tenemos hasta el 90%, ¿no? Entonces ahí tenemos las clases de todos los deciles, ¿no? Entonces ahora nosotros vamos a calcular algunos de ellos. No vamos a calcular todos porque son muchos, solamente vamos a calcular, por ejemplo, acá, solamente vamos a calcular el primer decil, donde ya tenemos la fórmula, ¿no? La fórmula del primer decil. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar por 0,1 y saber cuál es la clase del primer decil, porque todo está en función, este límite inferior de la clase del primer decil, número de observaciones, frecuencia absoluta acumulada antes del primer decil, frecuencia absoluta de la clase del primer decil. Bien, entonces vamos a calcular y vamos acá. Tenemos que ir viendo dónde es la clase donde está el primer decil, ¿no? Entonces acá tenemos. Vamos a ver, tenemos acá. Bien, aquí tenemos. Entonces, ¿dónde estará la clase del primer decil? Esa es la clase del primer decil. Ahí está, entonces vamos a tener su límite inferior, porque va a ser entonces ese valor. Y ahora nos vamos más. Ahora tenemos que multiplicar por 0.1 por n, que sería 40. Entonces vamos a tener 0.1 por n, que es 40. ¿No? ¿Está bien hasta ahí? Menos la frecuencia absoluta acumulada, dice antes, pero como la primera clase es la que aloja al décimo decil, entonces, mejor dicho, al primer decil, entonces este va a ser un valor de 0, ¿no? Cerramos paréntesis y ahora dividir, dice, entre la frecuencia absoluta de la clase del primer decil que tenemos ahí, y todo eso multiplicado con el intervalo de clase, que es simplemente la diferencia entre límite superior menos límite inferior, ¿no? Entonces, nuestro primer decil tiene que estar entre 4 y 31.7 partes por millón. Entonces, vamos a ver eso, y justamente está ahí, es 14.06 partes por millón, 14.6 partes por millón, está dentro de esa primera clase. Entonces, ya tenemos el valor de nuestro primer decil. Vamos a cancelar. Y por lo tanto vamos a decir que un 10% ahora, 10%, ¿no?, de los datos de la concentración de monóxido de carbono presentan valores menores o iguales a 14.06 partes por millón, ¿no? Entonces también podemos decir en términos de probabilidades, la probabilidad de que la variable aleatoria tenga valores menores o iguales a 14.06 partes por millón, acá, partes por millón, es igual entonces a un 10%, y la probabilidad de tener valores mayores o iguales a 14.06 partes por millón, que es el valor del primer decil, entonces esto va a ser igual a un 90%. Bien, entonces de esa manera tenemos interpretado el primer decil, ¿no? Ahora vamos a calcular también el otro, que sería, vamos a calcular otro más, vamos a calcular, por ejemplo, acá, el noveno decil, ¿no? O el octavo decil. A ver, calculemos el octavo decil. Entonces yo quiero calcular ahora, a ver, entonces tenemos el primero, ¿no? El primer decil. Podemos calcular entonces también, ahí tenemos, sí, calculemos entonces el noveno decil, ¿no? El noveno decil. Bien, entonces aquí vamos a calcular el noveno decil, sería el último. Entonces vamos a calcular el primer decil y el último decil, ¿no? Entonces, estos deciles tienen 9 valores, que son los que dividen el conjunto de datos en 10 partes exactamente iguales. Entonces vamos a tener acá, este va a ser aquí nuestro valor, y vamos a tener entonces acá, ¿no? Entonces este va a ser el decil 9, D sub 9, ¿no? Entonces D sub 9, bien, entonces acá nosotros decimos ahora D sub 9
de sus 9 va a ser igual al límite inferior de la clase del noveno decil, noveno decil. Ahora, esto tiene que ser multiplicado por 0,9, porque es el noveno decil, ¿no? Menos la frecuencia absoluta acumulada del noveno decil, ¿no? La frecuencia absoluta de la clase del noveno decil, y acá tenemos el intervalo de clase, ¿no? Entonces, acá tenemos ahora el límite inferior de la clase del noveno decil, ¿no? Entonces, acá tenemos que colocar noveno decil. Bien, noveno decil. Número de observaciones, eso no va a cambiar. Aquí tenemos la frecuencia absoluta acumulada antes de la clase del noveno decil, ¿no? Entonces acá nos vamos también. Noveno decil. Bien. Y tenemos ahora acá la frecuencia absoluta de la clase del noveno decil también. Entonces tenemos que ir acá. 9. Entonces vamos a tener acá también del noveno decil. Bien, entonces, eso es lo único que tenemos que cambiar, porque el intervalo de clase no va a cambiar en nada. Entonces, acá vamos a tener el valor de D sub 9, ¿no? Entonces, vamos a tener acá D sub 9. Bien, entonces tenemos D sub 9, ¿no? Y esta va a ser la celda donde vamos a calcular. Bien, entonces vamos a decir igual, ¿dónde estará la clase ahora del noveno decil? Entonces, vamos a ir viendo la clase del noveno decil. Esta es la clase del noveno decil. Entonces, ahora nuestro límite inferior de esa clase va a ser este de acá. Bien, 87 partes por millón. Entonces, tenemos ahora más, paréntesis, paréntesis, y vamos a tener ahora 0,9 multiplicado por n, que son los 40 de acá, ¿no? Cerramos, menos la frecuencia, dice, absoluta acumulada antes de la clase del noveno decil. Y la frecuencia absoluta acumulada antes sería ese valor. Cerramos ahí. Dividido entre la frecuencia absoluta, dice, de la clase del noveno decil, que sería esa su frecuencia absoluta, ¿no? Bien. Multiplicado por el intervalo de clase. Y el intervalo de clase simplemente va a ser la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Entonces acá vamos a tener ese valor. Tenemos un valor de 114.67. Ahora veamos si ese 114 está en esta clase, ¿no? 114.67. Entonces, fíjense, está justamente acá, casi cerca al límite superior de 114.67. Y nosotros tenemos entonces, esa es nuestra, entonces, ese es nuestro noveno decil, Entonces, acá nosotros vamos a ir y vamos a interpretar nuestro noveno decil. Vamos bajando. Y aquí tenemos entonces el que hemos calculado, 114.67. Entonces decimos ahora, un 90% de los datos de la concentración de monóxido de carbono presentan valores menores o iguales a 114.67 partes por millón, ¿no? Entonces, y en términos de probabilidades de ocurrencia, podríamos decir que la probabilidad de que X sea menor a 114.67 partes por millón, es igual a un 90%. En cambio, la probabilidad de que la concentración del monóxido de carbono sea mayor o igual a 114.67 partes por millón, entonces va a ser igual a un 10%. Entonces, esa es la interpretación.
¿no? Entonces aquí tenemos que podemos calcular, y de esta manera, como hemos calculado el primero y el noveno decil, nosotros podríamos calcular el segundo decil, el tercer decil, el cuarto decil, el quinto decil, el sexto, el séptimo y el octavo decil, ¿no? Porque son 9 deciles que nosotros tenemos para dividir ese conjunto de datos ordenados en 10 partes exactamente iguales, ¿no? Bien, y para poder culminar este cálculo de las medidas de posición, vamos a ver algo de los percentiles, ¿no? Entonces acá vamos a ver algo de los percentiles, ¿no? Tal vez podemos calcular 2 o 1, ¿no? Bien, eso lo vamos a ver acá. Bien, entonces vamos a colocar acá D. Entonces para nosotros D va a ser, ¿dónde está? Aquí está D. Entonces D vamos a tener entonces percentiles. Para nosotros serían entonces los percentiles, ¿no? Hemos dicho que los percentiles son valores de la variable aleatoria que dividen, pero el conjunto de datos en 100 partes. En 100 partes. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, yo quiero encontrar el percentil, por ejemplo, el percentil 65, ¿no? Entonces, quiero encontrar el percentil. ¿Cuál sería el valor del percentil? 65, ¿no? ¿Cuál será el valor de entonces del percentil? 65. Entonces voy a tener acá un valor y lo voy a denotar, percentil se denota con P. Entonces vamos a tener percentil. Entonces acá tenemos 65, ¿no? Entonces, ahora queremos calcular el percentil 65. ¿Por qué? Porque estos son de uno en uno, porque divide el conjunto de datos ordenados en 100 partes iguales, ¿no? Entonces va a ser de uno en uno. Bien, entonces nosotros decimos el 65, entonces acá vamos a colocar la formulita, va a ser el percentil, vamos a cambiar acá. Bien, entonces vamos a tener acá el percentil 65, el percentil 65, entonces ese va a ser igual al límite inferior de la clase del percentil 65, ¿no? Y acá tenemos que multiplicar entonces por cuánto el 65 por 0.65. Eso tenemos que multiplicar por n. Esta va a ser la frecuencia absoluta acumulada antes de la clase del percentil 65, ¿no? Dividido entre la frecuencia absoluta de la clase del percentil 65. Bien. Y multiplicado todo por el intervalo de clase, ¿no? Donde nosotros tenemos acá el límite inferior de la clase, ¿no? Del percentil 65, y por lo tanto esto tenemos que cambiar. Entonces la clase del percentil 65, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos acá. Y acá número de observaciones, eso no va a cambiar. Esta va a ser la frecuencia absoluta acumulada antes del percentil 65, ¿no? Entonces va a ser la frecuencia absoluta acumulada antes del percentil 65. Entonces vamos a tener también. Y tenemos la frecuencia absoluta de la clase ahora del percentil 65, ¿no? Entonces frecuencia absoluta de la clase del percentil 65. Bien, entonces ya tenemos eso ahí. Y el otro va a ser simplemente el intervalo de clase, ¿no? Que eso no va a cambiar. Entonces acá vamos a tener eso y ahora va a ser para nosotros, tiene que ser, aquí vamos a tener, entonces vamos a tener percentil 65,
percentil 65, entonces va a ser ese valor que nosotros tenemos. Bien, entonces ahora, bueno, vamos a calcular el percentil 65, el percentil 65, y ahora para eso tenemos que saber dónde estará el percentil 65. Entonces acá, yo voy a colocar, bueno, antes de eso para que nos ordenemos, vamos a colocar estos de acá, estos son los deciles, ¿no? Y los vamos a colorear, bueno, con negro, simplemente. Bien, entonces tenemos acá los deciles, ¿no? Y ahora vamos a ver dónde estará el percentil 65, ¿no? El percentil 65, entonces voy a tener acá, voy a insertar, vamos a tener un símbolo, y vamos a tener entonces el percentil 65, ¿no? El percentil 65, entonces vamos a tener acá el percentil 65, que va a ser en este caso el acumulado hasta un 65 por... Bien. Entonces, ¿dónde estará el percentil 65? ¿No? Entonces, acá nosotros vamos a colocar percentiles, ¿no? Bien, esos son los percentiles. Bien, ¿y cuáles serán entonces los percentiles acá? ¿Dónde estará el percentil 65? El percentil 65 está acá. Ahí es el percentil 65. Ahora, una cosa acá importante, fíjense, en la primera clase vamos de 0 hasta 27.5. En la segunda clase vamos de 27.5 a 65. Entonces, justamente llega acumulado hasta el límite superior de la segunda clase. Por lo tanto, nosotros podríamos asegurar también que el percentil 65 es 59.3, porque es el límite superior. Fíjense, acá estamos relacionando hasta el 65%, está en la segunda clase el límite superior del porcentaje, y acá entonces tiene que ser lo mismo de la variable aleatoria, entonces un 59.3. Entonces ya sabemos que acá es un 50, aquí tenemos entonces, a ver, vamos a ver, de todas maneras, vamos a verificar que si realmente sucede ahí. Entonces estamos teniendo que este valor es 50, este percentil que nosotros tenemos va a tener un valor de 59.3, ¿no? De 59.3. Entonces, a ver, vamos a 59.3, ¿no? Bien, pero verifiquemos ahora con la fórmula si es lo mismo. Entonces, vamos acá. Igual, nos vamos a ver entonces la clase donde está el percentil 65, ¿no? El percentil 65, pero vamos a ver dónde estará el percentil, en qué clase estará el percentil 65. Bien, entonces nos vamos acá, el percentil 65 está acá, en esta clase. Entonces vamos a tener acá su límite inferior, vamos a tener entonces más paréntesis. Entonces tiene que ser ahora 0.65 multiplicado por n, que son los 40, ¿no? Y eso tiene que ser menos la frecuencia absoluta acumulada, esta de acá, antes, ¿no? Antes de la clase del percentil 65, entonces antes sería ese valor, ¿no? Dividido entre la frecuencia absoluta de la clase del percentil 65, que sería ese que tenemos ahí, y eso multiplicado por la diferencia de este límite superior menos el límite inferior, y entonces tendríamos un valor, fíjense, de 59.3, el mismo que hemos indicado en ahí. Entonces, ese es el valor que vamos a tener del percentil 65, entonces 59.33 partes por millón, entonces sale el mismo. Entonces vamos a decir que acá un 65% ahora, 65% de los datos de la concentración de carbono presentan valores menores o iguales a 59.33 partes por millón.
partes por millón. Acá también puedo tener y decir ahora en términos de probabilidades, la probabilidad de que X sea menor o igual a 59.33 partes por millón, ¿no? Va a ser entonces igual, entonces a un 65%, 65%. Bien. En cambio, la probabilidad de que tengamos valores mayores a 59.33 partes por millón, va a ser entonces a un 35%. Eso sería entonces 35%. Bien, entonces esa sería la interpretación que nosotros haríamos de ese percentil. Bien, entonces para que se entienda un poco más, vamos a sacar un percentil más cualquiera, por ejemplo, el percentil 87, ¿no? Percentil 87, entonces vamos a sacar entonces acá el percentil, por ejemplo, percentil 87, ¿no? Quiero el percentil 87 y quiero ver cómo puedo calcular ese percentil, ¿no? Entonces vamos a tener acá el percentil 87, ahí, vamos a tener entonces percentil 87. Bien, ese es el percentil 87. Entonces vamos a tener ahora que se va a hacer lo mismo que hace rato habíamos indicado. Vamos a tener entonces el percentil 87. Percentil 87. Entonces va a ser igual al límite inferior de la clase del percentil 87. El percentil 87. Y acá vamos a tener entonces esto multiplicado va a ser 87, 0.87 por n, menos la frecuencia absoluta acumulada antes del percentil 87, esta es la frecuencia, mejor dicho, absoluta de la clase del percentil 87, bien, y esa sería la formulita. Entonces, vamos a cambiar algunas cosas más acá en la fórmula, acá, donde vamos a tener, este va a ser el límite inferior de la clase del percentil 87, acá. Entonces vamos a decir, este va a ser el límite inferior de la clase del percentil 87. Bien, tenemos acá entonces el percentil 87. Acá tenemos número de observaciones, no va a cambiar. Acá vamos a tener frecuencia absoluta acumulada antes del percentil 87, ¿no? Entonces la frecuencia absoluta acumulada antes del percentil 87, antes del percentil 87. Aquí tenemos también la frecuencia absoluta de la clase del percentil 87. Entonces acá también vamos a tener frecuencia absoluta de la clase del percentil 87, ¿no? El percentil 87. Bueno, y intervalo de clase no va a cambiar, entonces acá esta va a ser nuestra celda y lo que vamos a cambiar es acá la formulita, va a ser entonces percentil, ahora percentil 87. Bien, entonces va a ser percentil 87. Y ahora nosotros tenemos que ver dónde estará el percentil 87, en cuál de las clases. Entonces vamos acá, vamos a ver el percentil 87, acá tenemos este valor, vamos a copiar y lo vamos a pegar. Entonces vamos a tener acá nosotros el percentil 87, ¿no? Entonces vamos a tener un acumulado acá del 87%. Entonces, a ver dónde estará ese valor. Bien, entonces fíjense acá está entre 82.5 y 90, ahí está el 87. Entonces, ahí es
Este entonces sería su clase, ¿no? Entonces, esta sería la clase de ese percentil. Entonces, fíjense, entre 87% está entre 82.5 y 90. Y 90. Bien, entonces ya tenemos identificada la clase. Entonces, ahora nos vamos simplemente a aplicar la formulita que tenemos del percentil 87, que vamos a ver acá. Es el percentil 65, es el percentil 87. Bueno, y su celda está acá. Entonces, igual, vamos a buscar cuál es la clase del percentil 87. Vamos a tener entonces un valor del percentil 87. Bien, entonces, a ver, ya vamos a llegar acá. Bien, entonces, acá lo primero es identificar dónde se encuentra este percentil. Esta es su clase. Ahí, entonces vamos a tener que su límite inferior, entonces ese que tenemos, entonces colocamos acá más, ahora tenemos que multiplicar, ¿no? Tenemos que multiplicar ahí, ¿no? Tenemos que multiplicar por 87, por 0.87, entonces multiplicamos 0.87 multiplicado por n, que son los 40, cerramos ahí, menos frecuencia absoluta, dice acumulada, pero antes de la clase del percentil 87, que sería ese valor, ¿no? Todo eso dividido entre la frecuencia absoluta de la clase del percentil 87, que sería ese valor ahí, ¿no? Y todo eso multiplicado por el intervalo de clase, que es simplemente la diferencia entre el límite superior menos el límite inferior. Cerramos eso ahí. Bien, y este será entonces nuestro valor, 103.6. Y veamos si 103 está acá, ¿no? 103.6. ¿no? 103.6 tiene que estar en esta clase, aquí está, 103.6, entonces veamos si está. Está entonces dentro de esta clase, está bien, está entre 87 y 114, está 103. Entonces está bien el cálculo que hemos realizado del percentil, y lo que tenemos que hacer ahora simplemente es interpretar, ¿no? 103.6 partes por millón. Entonces decimos que un 87%, un 87% de los datos de la concentración de monóxido de carbono presentan valores menores o iguales a 103, a 103.6 partes por millón, ¿no? Entonces acá lo mismo, la probabilidad de que tengamos nosotros valores X menores o iguales a 103.6 partes por millón va a ser entonces igual a 87%, 87%, ¿no? Y la probabilidad de tener valores mayores a 103.6 partes por millón va a ser igual entonces a un 13%, a un 13%, ¿no? Entonces tenemos ahí el 13%, y esa sería entonces la interpretación de los percentiles. Entonces yo puedo hacer 99 cálculos de percentiles, porque 99 son los percentiles, tenemos 99 percentiles que nos dividen exactamente un grupo ordenado de datos en 100 partes iguales, ¿no? Bien, entonces esa sería la manera en que nosotros tenemos que calcular estas medidas de posición, que se denominan cuartiles, quintiles, deciles, y acá vamos a también colorear con un color los percentiles, ¿no? Los percentiles que nosotros tenemos ahí. Bien, entonces, tenemos entonces ya definido nuestras medidas de posición, ya sabemos cómo calcular. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es aplicar las formulitas, identificar dónde está la clase, ¿no? Y calcular y interpretar en términos de probabilidades. La idea siempre es que hasta ese valor es el acumulado, hasta ese valor, y eso significa que serían, si es el acumulado hasta ese valor, todo lo que está a la izquierda, y lo que está hacia la derecha, sería todo lo que está encima de ese valor calculado. Bien, entonces vamos a cortar el video acá.
Bien, vamos a detener la grabación.